cómo se vive en las cárceles de Chile o te quedas solo con las noticias? En Fundación Paternitas llevamos más de 30 años trabajando dentro de ellas y te queremos contar los mitos y verdades de la voz de sus protagonistas. Mi nombre es Francisca Torres. Bienvenidos a Marginados. Y como siempre agradecer el patrocinio de Juntos por la Reinserción que apoya este proyecto y llevamos muchos años trabajando con ellos. Como bien les conté al principio, los primeros capítulos, mi nombre es Francisca Torres y yo coordino los programas de reinserción en la Fundación. Y este capítulo es muy especial porque estoy con dos profesionales que trabajan conmigo. Diaria Rosales, que es psicóloga, y Diego Flores, que es trabajador social. Y ellos trabajan conmigo en el área de reinserción. ¿Cómo están, chiquillos? Con mucho frío, pero bien. Sí, es que está al lado. Bueno, los que han venido a la fundación saben perfectamente que acá el clima es totalmente distinto que afuera. Microclima. Casa antigua. Casa de madera. Casa madera. Casona. Tiare, después te pregunto a ti, Diego, lo mismo. ¿Por qué elegiste trabajar en Fundación Paternita? A mí siempre me gustó cárcel. Yo creo que es como mi segundo trabajo soñado. Así que no, el primero. Y yo en la universidad, en uno de mis ramos de último año, nos tocó trabajar en el CPF, en temas de clima laboral, en los sets del CPF, y ahí me anduve enamorando de la cárcel. Después, por esas puertas de la vida, me dijeron que había un cupo acá y ni siquiera lo dudé. Como que dejé todo lo que tenía botado y me vine. ¿Por qué trabajo aquí? Porque creo firmemente en que uno tiene que ayudar a cambiar el mundo y a mejorarlo. Y esta fundación te permite hacer eso, sobre todo con personas que están, como dice el nombre, extremadamente marginadas de la sociedad. Uno se tiene que hacer cargo de eso. Así que por eso trabajo aquí. ¿Cuántos años llevas acá en la fundación? Yo creo que casi como 4. Más o menos. Y Diego, ¿y tú? ¿Por qué decidiste trabajar en la fundación? Bueno, yo desde que comencé a ejercer la carrera de trabajo social, me fui especializando en trabajo con infractores de ley. Trabajé primero con adolescentes que estaban en conflicto con la ley en un programa colaborador de Sename, una libertad asistida especial. Y ahí el trabajo era mucho más arduo. Finalmente te das cuenta que los adolescentes quizás no tenían todas las herramientas suficientes para darse cuenta o para comenzar un proceso de cambio. Y ahí me llamó la atención siempre la temática o trabajar con el fenómeno de infractores de ley. Pero claro, la posibilidad de trabajar con adultos era trabajar con personas que tenían quizás un poco más de herramientas o habilidades para apreciar o desarrollar estos trabajos de cambio de intervención social. ¿Sí? Entonces, cuando dejé de trabajar en la libertad asistida especial y se me dio la oportunidad de trabajar con infractores de ley, pero ya adultos, ¿cierto?, en cárcel, no lo pensé tampoco. Me tiré de una, me gusta la oportunidad de trabajar. Si bien comparto con mi compañero la idea de cambiar el mundo, ¿cierto?, o aportar en la medida de lo posible, el trabajo que nosotros hacemos de hormiga, trabajamos el 1 a 1, ¿cierto? Y si trabajamos el 1 a 1 y 1 más 1 son 2 y así vamos a ir sumando, ¿cierto?, hasta que logremos un cambio con un impacto mucho más grande. La Fundación Paternitas te brinda el espacio de intervención con sujetos que están en conflicto con la ley, ¿cierto? Y un espacio de intervención donde nosotros podemos meter nuestra cosecha o poner de nuestra experiencia, ¿cierto? Y ponerla al servicio justamente de estos procesos de cambio de los chicos con quienes trabajamos. Nos permite darte innovación, en verdad, como que poder tus conocimientos, tu experiencia, transmitirla, mejorar lo que tenías, hacer otro tipo de intervenciones, ayudar más. Lo que hay no es tanto acá en Chile. Sí. Y Diego, ¿tú cuánto tiempo llevas en la fundación? Yo trabajé en la fundación a finales del 2020, 2021 trabajé como acompañante, pero como prestando servicio. Ya. Y ahora el 2022 trabajé como moreta honorario, claro, y ahora el 2023 pasé ya... Eres parte oficial de la fundación. Firmé ahí el contrato indefinido. Para siempre. Para siempre. No para siempre. Es lo mismo. Tiare, ¿qué es lo más brígido que te ha tocado vivir en este trabajo? De las experiencias brígidas que puedo contar, me tocó trabajar en el penal de Puente y me tocó ver un intento de suicidio. Yo no llevaba tanto acá en la fundación y me tocó ir a hacer clases de apresto laboral. Estábamos en uno de los talleres, en una de las torres tiene un patio, estábamos en uno de los talleres y yo estaba dando la clase, estaba con los cabros ahí y de repente salió por una de las puertas un interno que llevaba como una sábana y una frazada amarrada. Y como que yo me puse a mirar y él se fue al extremo del patio donde hay una reja gigante y una muralla y como una reja gigante para que no se arranque.
Y ahí escaló y se trató de colgar. Yo no alcancé. Espérame, y cuando estaba escalando, ningún gendarme, ningún otro interno lo alcanzó a ver, lo alcanzó a agarrar. Yo lo estaba viendo y estaba con los internos que estaban conmigo, los gendarmes no, porque estaban en la puerta y no tienen el ángulo para verlo. Y yo quedé en shock, entonces yo creo que los que estaban conmigo también, pero ellos se pararon, me dieron vuelta, como que me dijeron no vea, y ellos corrieron a auxiliarlo. Entonces después lo que me contaban ellos es que se subieron uno encima del otro y lo bajaron. Entonces yo después cuando volví a ver se lo llevaban en brazos y ya estaba como con la cabeza para el lado. No se alcanzó a matar, pero fue el intento. Y cuando lo hablamos con los cabros y todo, porque estas son temáticas que salen de la clase, pero tenéis que conversarlas, porque igual es la cárcel, genera impacto, no es una situación que sea como extraña. La cárcel te produce, estar encerrado te produce un montón de temas y la salud mental... Exacto. No se alcanzó a matar y la razón fue por rencillas y que se quería cambiar de torre. Eso fue el intento de... Pero tuvo que haber sido una cosa de segundo. De segundos, claro, salir descompensado y tirarte corriendo todo, pero con cierta planificación igual, porque llevaba las sábanas para amarrarse, lo tenía ya pensado dónde se iba a colgar, subió harto y los cabros lo bajaron. Eso es mayor riesgo. Sí, y de ahí no supe nada más. ¿Y ahí cómo quedaste tú? Yo impactada, uno. Sí. Impactada, tres. Choqueada, y después cómo seguí haciendo clase, cómo seguí hablando con ellos sobre, no sé, por reinserción, sobre apresto laboral, sobre salir a trabajar, la libertad, cuando este tipo de casos para ellos igual es común. O sea, el hecho de no, me voy a tajear la guata para que me cambien, es algo que hablan. Entonces, lo que hicimos fue parar la clase y conversarlo. Y ese proceso de conversarlos, preguntarles a ellos, hacer cómo están emocionalmente, a mí también me sirvió para sacar un poco como la carga emocional. Lógico. Pero claramente después me fui llorando a mi casa. Es que es brígido igual, pues, y eso que yo no lo vi todo, no vi el momento en que se colgó. Exacto. Solamente en el intento de cuando se subió y después cuando salió. Eso es lo más brígido. ¿Y a ti, Diego? Yo recuerdo, claro, lo recuerdo bien latente. Estábamos en una capacitación por el programa Más R en Colina 1, en el set de Colina 1. Y en el set de Colina 1 son puras personas que están haciendo conducta, claro, o sea, están en proceso de reinserción. Para contextualizar también a los que nos están escuchando, el set dentro de los recintos carcelarios es el centro de estudios y trabajo. En el fondo son, entre comillas, le podríamos decir los bien portados dentro de la cárcel. Claro, que están haciendo conducta y que ya están más próximos a salir. Se supone que la gracia del set es que le dan una rutina laboral. Exacto. Entonces los chiquillos dentro de la cárcel se ajustan a un horario, se ajustan a una estructura, se ajustan también a jerarquías que se supone... Trabajan, son remunerados. Son remunerados. Los preparan como cuando salgan. Los preparan, claro, es como pre-laboral. Exacto. Ese es el sentido del set. Y estábamos haciendo un curso de capacitación de electricidad, yo me acuerdo. Y claro, y estábamos terminando, teníamos súper buena relación con los chiquillos, no había ningún conflicto interno. Al estar haciendo conducta, los chiquillos se cuidan mucho. Entonces los conflictos como de agresiones entre internos pasan más en los módulos, en población penal, no así en los sets. Menos en Colina 1, que es un set muy grande, que está como bien controlado por cámara y todo el tiempo. Y aún así, fui testigo de un apuñalamiento, claro. O sea, de un momento a otro, un chiquillo bajó, y después solo se escucharon gritos, y ya yo lo miro desde la ventana del segundo piso y veo al chiquillo tirado, un charco de sangre, y todos los otros internos corriendo tanto a buscar la camilla, lo suben a la camilla, súper precario también, porque el cabro iba para la embarrada arriba de la camilla, y lo trasladaron a enfermería, ellos mismos, los propios internos. Y escuchar los gritos, claro, el ver la sangre, igual es impactante. Yo creo que eso fue lo más brígido que he visto. Yo también quiero dar mi experiencia. Me pasó también en Colina 1, el mismo que apuñalaron a un chiquillo, pero yo no alcancé a verlo ya en el charco de sangre, sino que solo corriendo en esta camilla. Y efectivamente, esta camilla van corriendo como por esta calle como de cemento, pero que tiene hoyo, y la pobre persona que va encima de la camilla va saltando literal. Y en el fondo son entre los mismos internos, pero a mí sí me tocó que un gendarme iba corriendo y iba avisando, porque también no fue una puñalada, sino que fueron varias dentro del baño. No, yo me acuerdo esa vez también, para solamente acotarlo, que el Daniel, me acuerdo de Daniel, porque él después salió con el beneficio de la salida diaria, él se sacó el cinturón y le hizo un torniquete, porque la puñalada fue en la pierna. Y esa zona es peligrosa porque dicen que tenía una arteria. Una arteria, sí, entonces el cabrón súper instintivamente, ¿cachai? De la guata, se saca el cinturón y le hace un torniquete improvisado.
Yo creo que eso igual pudo llegar a salvarle la vida al cabrón. Pero ¿no te pasa que como que los internos no se sorprenden tanto de estas No, situaciones? claro. Como Es que que como la pan de cada día, costumbre, sí. Claro, lamentablemente, sí. Como que ya sabéis cómo reaccionan. Es que hay una vinculación a la violencia desde chiquititos también. No, y al salvarte como instinto de supervivencia Claro. también, pues. Sí. Ahí pasando algo, que ya vivimos lo más brígido, nos contaron su experiencia. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? La cárcel. Además de la cárcel, pero ¿por qué en el fondo, por qué trabajas en la fundación? Ya asumimos que era la cárcel, pero ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué hacer clase, la interacción con los usuarios? Las intervenciones, en verdad, lo que podéis lograr con ellos, escuchar sus historias, que se sientan escuchados, el vínculo que generáis con ellos, a mí me gusta verte. En general, cuando tú habláis de los presos, lo interno, la gente es como, ¿cómo serán? Como que te ponen al tiro el resguardo. Y es un mundo, son personas, el vínculo que generan contigo, que te llaman después, que te hablan, que te cuentan historias, su historia de vida con completa honestidad, porque en verdad contigo se abren. Es una de las cosas que más me gusta. La cárcel en sí, como lo que ellos generan para poder salir, la lucha que ellos tienen, como la perseverancia y la resiliencia. Porque uno dice como ya, los que están en la cárcel merecen estar en la cárcel, la gente dice que se pudran ahí, pero como que se les olvida que siguen siendo personas. Y tenés que tener un nivel de resiliencia para poder salir y mejorar tu vida y cambiarla y mantenerte. Y salís con esta carga, que en el fondo salís con antecedentes. Un manchón en los antecedentes, la carga emocional, el que te discriminan. Entonces el vínculo a mí me gusta harto, como lo que podí lograr. Yo como psicóloga en general, alguno piensa ya la terapia ayuda a las personas, pero ayudarlos a ellos, y ni siquiera ayudarlos, escucharlos, generar un espacio, es bacán. A mí me hace sentir como bacán y yo siento que a ellos les ayuda también. ¿Y a ti, Diego? Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que me caso igual con el tema vincular. Sí. O sea, yo creo que ahí uno se relaciona desde la profesión, ¿cierto? Que nos protege, nos brinda como conocimientos base para trabajar con los chiquillos. Pero a la hora de los que hubo, en la entrevista tú a tú, son tus habilidades propias, ¿cierto? Sí. Lo que sale como a colación o lo que ponía en juego. Y eso te permite vincularte de una manera súper honesta, súper transparente, y eso genera vinculación. Y yo soy un fiel creedor que a través de una vinculación o un vínculo significativo, los aprendizajes se quedan mucho más arraigados en las personas con quienes trabajamos. Entonces, no es lo mismo que te digan un discurso, que te tiren todo un rollo, ¿cierto? Toda una idea que te puede entrar por una oreja y te sale por la otra, a menos que te lo diga una persona a quien tú validas, quien para ti es significativo. Entonces, esa posibilidad de nosotros posicionarnos como alguien significativo en los procesos de cambio con quienes trabajamos es lo que a mí me motiva a seguir trabajando en esto, y yo creo que voy a seguir también en esto. También el hecho de hacerme cargo de algo que creo que es necesario, que como sociedad finalmente estamos fallando y que lamentablemente caen en voluntades personales, ¿cierto? Del individuo. Y eso somos nosotros, y finalmente a mí me hace sentido, me sigue haciendo sentido el trabajo con los más oprimidos de esta sociedad, y quién más oprimido que los presos o las presas. Y además la gente siempre reclama como hoy necesitamos más seguridad, o es que delincuencia. ¿Qué hacen las personas para hacerse cargo de la delincuencia? Como dónde la lucháis, dónde la veis, se lo dejamos a los políticos, se lo dejamos al Estado, se lo dejamos a la gente. Carabineros, claro. Pero hay que estar ahí también, la gente no es delincuente porque quiere ser delincuente. Sí. Como que hay un trasfondo, hay una historia de vida. Es que ahí eso hace la diferencia, como nosotros trabajamos en esto, conocemos a la persona más que al delincuente. Exacto. Entonces ahí que cuando te cuentan que desde los 10 años la mamá, como era drogadicta, la obligaba, tenía que traer 10.000 pesos, si no podía llegar a entrar a dormir. Claro. O sea, tú decís, ¿por qué un niño tiene que pasar esto? O Sename, por ejemplo, también, que pasan por Sename. Pero también hay casos de gente que delinque por carencias emocionales o carencias como económicas no basales, así no robé por comida, roban por una zapatilla. Y tú decís, ¿cómo va a robar por una zapatilla? Pero se explica también con una injusticia estructural, con la pobreza, con la violencia. Con violencia, con que es un ambiente en el que es una opción ser delincuente. A uno no se le ocurre ya, yo quiero ser presidenta de Chile, yo quiero ser abogada, yo quiero ser ladrona. Como que no es una opción, pero para ellos es una opción. Para poder surgir de esta realidad que están viviendo. Yo creo que uno aprende aquí cuando trabajáis como con los pies en el barro, aprendís que un error no define a la persona. Eso. Y que tenéis que como que trabajarlo. Y si un error definiera a la persona, estaríamos todos mal, porque todos cometemos errores. Y no tenéis posibilidad de crecer o aprender. Exacto. Yo soy fiel creador de eso también, compañera, porque ahí una conducta no te determina como persona. No.
Lo que ¿Cachai? hacís con el error, la responsabilización que tú tenés con ese error es lo que define cómo vas a ser tú como persona. Y en eso trabajamos. Ya, yo sé que usted cometió un error, yo sé que usted, no sé, robó, yo sé que usted dañó a una persona. ¿Ya qué hacemos con eso? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo problematizamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a evitar? Eso es lo que trabajáis. El problema ahí también es que no solo trabajamos con la persona, sino que tenemos que trabajar con la sociedad que recibe a estas personas que se están reinsertando. es. ¿Cachai? Y ese es el desafío. Sí, sí. Y por eso Y también además- es lo bueno de este podcast. Y además de que con la sociedad, los programas de nosotros también trabajan con sus familias. Claro. Sí, sí. Eso también, bueno, lo podemos dejar para otro capítulo, es otra lista. Da para conversar. ¿Qué fue lo más frustrante que les toca con este trabajo? ¿Y qué también es lo más gratificante? Comencemos con lo frustrante, para terminar con lo gratificante, para terminar con una sensación rica. Ya, lo más frustrante, yo creo que lo frustrante y lo gratificante son como diferentes caras de una misma moneda. Lo más frustrante es cuando quebrantan. Como que tú trabajáis con el cabro, le dais hartos meses, le dais una capacitación, le hacéis un acompañamiento y quebranta, no te rinde. El quebrantar, sí, para explicarlo, es que se gana un beneficio y por alguna razón puede no volver a la cárcel, puede haber sido que haya tenido una mala conducta, pierde ese beneficio. ¿Qué es el Entonces, beneficio? Es el beneficio de una salida dominical que Claro. sale los domingos a las 7 de la mañana y tiene que volver a las 10 de la noche. Salida diaria, que es el mismo Con horario, trabajo. de lunes a viernes que puede trabajar. Y cuando no llegan a la hora, eso es el quebrantó el beneficio. Entonces, quedarse afuera, porque no volver a la cárcel. para que lo vean como se lo imaginen más concretamente, imagínense una persona que está haciendo conducta, que está trabajando por poder ganar una dominical, que uno trabaja con ellos, va al curso de capacitación, es uno de los mejores alumnos, uno trabaja con la familia familia es prosocial, lo apoyan, lo quieren ayudar y él sale el primer domingo y no vuelve a la cárcel. Eso es frustrante. Como uno dice, todo el esfuerzo de esa persona por una decisión de no volver. Pierde todos los años de trabajo que lleva, es muy frustrante. Pero también uno, en este trabajo, uno lo entiende desde el desistimiento. El desistimiento que es la decisión de dejar de delinquir es un proceso. Y como uno piensa, ya un proceso no es lineal. No es como uno va cumpliendo pasos, va quemando etapas y va llegando al final y al final lo logra y es la meta que uno quiere. No. Es un proceso más donde uno tiene recaídas, como todos los procesos de cambio, en verdad. Yo creo que todos los procesos de cambio uno toma decisiones, va cumpliendo pasos y va a ir recayendo, va a ir retrocediendo. Entonces yo puedo... Como los procesos de rehabilitación. Claro, también. Desde Yo luego. creo que uno puede empezar un proceso de desistimiento con los cabros y puede que yo no vea el final de ese proceso y haya quebrantado o pierda el beneficio, pero después lo vuelva a intentar y otra persona o él mismo unos años después o la familia vea que ya desistió de querer seguir delinquiendo. Entonces también es un poco, uno está acostumbrado a cuando tú trabajáis en querer ayudar a las personas, quizás cambiarlas, uno está acostumbrado a tener resultados. Yo creo que la mayoría de la gente que trabaja tiene un resultado casi que al tiro. O sea, tú trabajas en esto, tenés tu resultado. Aquí es más difícil verlo, es más intangible y tiene esto de que puede que tú no seas la que termina el proceso con ella. Entonces, tanto esfuerzo de ellos, tanta dedicación de ellos, es frustrante ver que la quebranten. ¿Y lo gratificante? Lo gratificante tiene que ver con cuando lo logran. Cuando tú quizás no fuiste la persona que inició el proceso de desistimiento, pero sí está ahí para ver cómo lo completa. Y cuando ya salen de la cárcel, están trabajando, su familia y te llaman. Oiga, señorita, ¿sabe qué? Voy a ser papá. Le cuento porque estoy súper feliz. O como me pasó con uno de los cabros que llevaba ya 3 meses trabajando y me dijo, ya no soy un delincuente. Y lloraba diciendo, ya no soy un delincuente. Lo logré. Me reinserté en la sociedad. ¿Qué te pasó a ti con eso cuando te llamó? Cuando me dijo que no era un delincuente me lo contó persona a persona, pero yo justo había ido a hacer una evaluación de desempeño en su trabajo. Me fue llorando todo el camino de vuelta. Básicamente este trabajo mucho ya no pero de felicidad, ¿cachai? Sí. Y me acuerdo haber llamado en ese entonces a mi coordinador y era como qué bacán es que se sienta que no es un delincuente. Porque la carga emocional que tenía de decir yo soy como lo peor de la sociedad, me discriminan, como que no tengo opciones. Estoy trabajando, lo logré, es muy gratificante. Entonces, que el proceso se rompa es lo más frustrante y que el proceso se logre es lo más gratificante. ¿Y para ti, Diego? ¿Qué ha sido lo más frustrante? No, yo diría lo mismo, claro. Y el problema, bueno, algo que sí quisiera acotar es que lo más importante también es que nosotros tenemos que tener muy claro que los procesos de cambio son muy individuales. Sí. O sea que ahí nosotros somos un agente, un factor dentro de muchos otros factores que entran a jugar en los procesos de cambio,
pero si el cambio no nace de uno, nunca se va a llevar a cabo. ¿Cachai? Entonces ese proceso es más complejo aún, porque tiene que ser el mismo sujeto con quien trabajamos, ¿cierto? Que esté dispuesto a avanzar o transitar en este proceso de cambio. Uno no puede ayudar a alguien que no quiere ayuda. Tiene que nacer de... Y tiene que ser una decisión. Pero sí nos duele cuando fracasan, ¿cachai? Sí. Entonces es muy difícil el ejercicio de no tomárselo personal, porque uno va con la intención positiva o de ser un aporte y finalmente te enfrentas a toda una vida de adversidades, ¿cachai? Entonces como un pequeño factor en un determinado momento de tu vida va a venir a cambiar toda tu historia de vida, ¿cachai? Es dificilísimo. Pero yo creo que tiene que ver también con la vinculación, po. El hecho de que tú te vinculáis, después te duelen un poco más los procesos. Esa es la disposición que al menos nosotros manejamos. Claro, y yo creo que esa es una de las mayores dificultades de este trabajo, como en lo humano lo dejáis siendo humano y no lo pasáis tanto a que sea como frío y robótico, pero también como es humano no deja de ser profesionalizado y como que lo estáis llevando de una mirada más de afuera, es muy complejo. Este acompañamiento cariñoso, ¿no? Amoroso, que tiene como sello la Fundación Ese Paterna. en el fondo es que literalmente ese es el sello, porque uno literalmente se vincula con nuestro usuario. Y con su familia, y con la familia, y uno de verdad quiere y lucha y se saca la mugre para que ellos tengan esta segunda oportunidad y puedan y dejen de ser marginados. Como bien lo dice el nombre de nuestro podcast. Claro, y yo creo que todos necesitamos a veces una mano que nos ayude, una oreja que te escuche, como alguien que esté cuando tenéis menos recursos, cuando tenéis menos opciones y oportunidades, es más difícil. Así es, y eso pasa solamente porque estamos hablando de esta población determinada, pero muchas personas que no han estado condenadas por un tribunal también cometen errores, también tienen prácticas sumamente condenables. También la sociedad los juzga. También la sociedad los juzga o también hacen daño, ¿cachai? Generan como impacto, entonces de eso no se habla. Se margina netamente a la población penal por haber sido condenados por un tribunal. Pero para mí, volviendo a la pregunta, para mí lejos lo más frustrante tiene que ver con la recaída en consumo de drogas. Sí, también. La pasta base, la maldita pasta base. Yo creo que hay que hablar... Es el cáncer de la población. No, terrible. Yo creo que hay que hablar y es muy situado también la pasta base en este caso. Que las drogas son un gran factor de por qué recaen la delincuencia, de por qué a veces roban. De por qué entra en la delincuencia y este es un círculo de que si está metido en la droga va a volver a recaer, necesita plata, entonces va a volver a delinquir. Pero eso también pasa porque estamos hablando de reinserción, pero si yo me reinserto a la sociedad, en la misma población donde yo crecí, donde yo me vinculé, ¿cachai? Y llego y en la esquina están vendiendo pasta, ¿cachai? Llego un poco más allá y están fumando pasta, ¿cachai? Entonces, llego a un espacio que en sí ya es violento, ¿cachai? Entonces, la fortaleza individual que se tiene que tener para poder como aguantar la tentación, por así decirle, es tremenda, ¿cachai? Entonces, por más que tengáis un proceso de madurez suficiente, por más que tengáis la claridad o la motivación, no sé, los hijos, por ejemplo, son una motivación o un facilitador del cambio súper potente, igual estáis llegando a codearte con el consumo de pasta base, ¿cachai? O con otro tipo de droga. Entonces, eso es lo más frustrante para mí, ¿cachai? Cómo a nivel como sociedad no damos respuesta a algo para que efectivamente este cambio se pueda sostener en el tiempo. ¿Y lo gratificante? Claro, lo gratificante tiene que ver con... Es difícil igual no caer como en el ego, o como alimentar el ego de uno creyéndose interventor, ¿cachai? Así como que vengo a intervenir en la vida de una persona. Pero yo creo que tiene que ver con generar conciencia. Yo creo que mi mayor gratitud ante este trabajo es generar una conciencia crítica, ¿cachai? Que los chiquillos sepan que ellos efectivamente, como dijimos antes, son más que solo una conducta. Sí. Que hagan un análisis, que se revisen a sí mismos, que vean el motivo o el por qué han llegado a esas circunstancias de vida, ¿cachai? Y generen una conciencia crítica, porque yo creo que esa conciencia es la que el día de mañana te va a cuidar de no caer de nuevo en las mismas conductas. ¿Cachai? Pensar antes de actuar. ABC de la conducta, claro, así es. Yo creo que ese es el principal factor gratificante. Igual nosotros, bueno, yo creo que compañera que lo sabe, también Fran, que has salido de entrevistas y tú salís con el pecho inflado. Sí, ¿Tú cachai cuando tuviste una buena entrevista? ¿Tú cachai cuando el mensaje que querías transmitir fue bien recibido? ¿Cachai? O el cariño, y eso no te lo paga nadie. O el cariño de los cabros cuando nosotros volvemos a la cárcel y los veis después de un tiempo, cómo te reciben, cómo te echan de menos. Cómo te cuidan. Yo voy una vez a la semana, los veo 3 meses, después me voy un tiempo, vuelvo y sí, se acuerdan. ¿El cariño está? Y se acuerdan de lo que les dijiste. Pero sí, pero esto no era lo central. Ya el hecho de que uno se aprenda los nombres, para ellos es lo máximo en el fondo, porque a ellos dentro de la cárcel son un número. O un apellido, un sobrenombre, porque todos tienen sobrenombre, ni siquiera ocupan los nombres. No, es buenísimo igual pensar eso, que quizás justo
de nuevo, sin caer como en el ego, es difícil no caer en eso, pero justo una palabra que le dijiste en el momento justo, de la forma en que lo miraste, generó un impacto o facilitó un cambio, ¿cachai? Exacto. Ese es el aporte gratificante. No creo que sea egocéntrico, como que eso es los resultados de tu trabajo también. Sí, puede ser, claro. Y además, en términos numéricos, reinsertar a la gente es complejo, de 100 personas son 5. Claro, nosotros como tenemos, que claro, igual yo siento que está bien sentirse bien por esas 5. De todas maneras, no sí, es de egocéntrico. todas maneras. Porque si lo así bueno. el contraste con cuántos no funcionan, cuántos tú iniciaste el proceso pero no lo vayas a terminar, Claro. son muchos más igual. Sí, pues, pero... Bueno, chiquillos, agradecerle que nos hayan contado su experiencia. Obviamente vamos a estar juntos en muchos más capítulos porque quiero que después nos cuenten y que la gente que nos está escuchando sepa los programas en que estén trabajando, cuáles son los mecanismos que ustedes hacen con todos nuestros usuarios. Así que darles muchas gracias, a seguir trabajando, que tenemos una linda labor, difícil, dura, pero también gratificante con estas personas que sí serán adelante. Sí. No, agradecer a usted, agradecer la instancia. Yo encuentro que mientras más se visualice este conflicto, este fenómeno social, que es la gente, personas infractoras de ley, mejor aún. Más personas van a estar pensando esto, más personas lo van a estar reflexionando y quizás cambiando justamente muchos prejuicios, que va a ser también un aporte como sociedad, nos hagamos cargo de este fenómeno. Sí, para todos los que nos escuchan, no a los prejuicios, sí a conocer, sí a opinar con conocimiento de causa. Sí. Eso, que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.